Bien, buenas noches, muchachos. Cerramos con el capítulo 4. No había podido grabar esta clase, pero bueno, vamos para allá. ¿Qué corresponde al capítulo 4? Vamos a ver lo que son las propiedades físicas de los materiales, ¿sí? Eh, ¿Cómo qué propiedades tenemos? Bien, ¿qué propiedades definen el comportamiento de los materiales en respuesta a fuerzas físicas distintas de la mecánica? Bien, tenemos propiedades volumétricas, térmicas, eléctricas y electroquímicas, ¿sí? Los componentes de un producto deben hacer más que simplemente soportar tensiones mecánicas, ¿sí? Deben conducir la electricidad o evitar conducirla, permitir que el calor se transfiera o aislar el calor, transmitir luz o bloquear la transmisión de luz y satisfacer muchas otras funciones. O sea, como usted como ingeniero mecánico no solamente va a hacer un análisis en el diseño en cuanto a que su dispositivo o el diseño de su máquina o maquinaria tenga que soportar ciertas cargas, que es ahí donde nos centramos en la resistencia de los materiales, estática, en el diseño de elementos, tiene que ver mucho en las fuerzas. Pero no solamente eso, hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Depende en el entorno en el que se desarrolle la función de nuestro dispositivo, así usted pensará en las propiedades físicas que debe tener su pieza. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un dispositivo que va a trabajar a, qué sé yo, 500 metros de profundidad en el mar, donde la sal puede eh, corroer al material, las presiones exageradas que hay en las profundidades del mar pueden afectar su dispositivo. No es lo mismo diseñar un dispositivo que va a estar en el espacio exterior, por ejemplo, eh, en un transportador espacial, sometido a temperaturas extremas, presiones distintas, ¿sí? No es lo mismo diseñar en un recinto que va a estar climatizado, que va a tener cierto porcentaje de humedad. No es lo mismo diseñar para un horno que necesita eh, soportar el calor. No es lo mismo diseñar para un sistema de refrigeración. O sea, para cada dispositivo mecánico, máquina, además de soportar la fuerza, debe tener ciertas características, ¿sí? Físicas, ciertas características físicas definidas. Bien, tenemos también las propiedades físicas en la fabricación. Importantes en la fabricación porque a menudo influyen en el rendimiento del proceso. Por ejemplo, en mecanizado, las propiedades térmicas del material de trabajo determinan la temperatura de corte, lo que afecta la vida útil de las herramientas. Si yo les ponía el caso de portaburil, de la torreta portaburil, en una ocasión querían mecanizar en el laboratorio de metalurgia, perdón, en el laboratorio de máquinas y herramientas y la pieza terminó quemando la punta del buril, ¿sí? Entonces, a la hora de dar forma a un material, de deformarlo, usted tiene que tomar en cuenta eh, pues las propiedades térmicas del material, ¿sí? La expansión térmica, cómo transmite el calor, ¿sí? Todos esos detalles. En la microelectrónica, las propiedades eléctricas del silicio y cómo estas propiedades pueden alterarse mediante procesos químicos y físicos. Esa es la base de la fabricación de semiconductores. Pues es muy importante, pues, porque si bien antes en un cuarto, en una habitación, podían
hace más de 40 años podían contenerse 500 megabytes en información, ahora usted puede en una micro SD tener 16 gigas, 32 hasta 64, hasta no sé, 200 y fracción de gigas de información. O sea, la tecnología ha mejorado tanto en este aspecto de la microelectrónica. Y vamos a empezar también a hablar de lo que es la nanotecnología, ¿no? Que es algo mucho más avanzado. Entonces tiene que ver mucho las propiedades físicas del material. Pensando en la nanofabricación, no es lo mismo tener un material en estado eh, a nivel macroscópico que tenerlo a un nivel nanoscópico, si es a nivel nanoestructural. Pues eso afecta mucho. Bien, tenemos las propiedades volumétricas y de fusión, ¿sí? Esto está relacionado con el volumen de sólidos y cómo las propiedades se ven afectadas por la temperatura. Es lo que les ponía el ejemplo. No, si usted diseña un aparato, un dispositivo mecánico, algo, vaya, usted tiene que pensar en función de qué expansión térmica tiene el material, qué punto de fusión y qué densidad. Esas tres propiedades van amarradas, ¿sí? Recuerde que la densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿no? Eso depende del material que usted trabaje. La densidad del aluminio no es igual que la del acero y, y la densidad del acero no es igual que la del bronce o cobre o la acción de cobre, ¿no? Entonces, depende del material que usted esté trabajando. Asimismo, la expansión térmica varía y obviamente el punto de fusión. Todos esos detalles van cambiando. Por ejemplo, eh, la densidad del aluminio es menor que la del cobre y la del cobre es menor que la del acero, por ejemplo. La expansión térmica del aluminio es mayor que la del cobre y la del cobre es mayor que la del acero. El punto de fusión del aluminio es menor que la del cobre y la del cobre es menor que la del acero. ¿Sí? Tiene relación esas tres propiedades. Bien, la densidad, es lo que hemos dicho, es masa entre volumen o peso por unidad de volumen. Eso está determinado por el número atómico y otros factores como el radio atómico y el empaquetamiento atómico. Cosas que ya hemos estado leyendo y viendo. Te lo he visto en química también. La gravedad específica, esto lo he visto en mecánica de fluidos, es la densidad de un material en relación con la densidad del agua. Y es una relación sin unidades, o sea, es adimensional. ¿Sí? Es el famoso SG, ¿sí? Que ustedes trabajaban en mecánica de fluidos. ¿Por qué la densidad es importante? Pues una de las propiedades, factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir un material, ¿no? Sí, pero no es lo único. Eh, También el esfuerzo es importante. Bueno, aquí sale la fuerza, me imagino que es la traducción que se hizo a la diapositiva. Tiene que ver el esfuerzo, la relación fuerza-peso sería como, sí, es como, bueno, por ejemplo, usted tiene um, acero, sí, el acero es más resistente que el aluminio, pero en determinadas situaciones el aluminio aliado puede ser tan resistente como ciertos aceros y es menos peso, ¿no? O puede poner el caso de la fibra de carbono, ¿no? En la que están hechas algunas piezas de automóviles, algunas estructuras de automóviles. Es mucho más resistente que el aluminio y el acero y pesa mucho menos, ¿no? Una gran ventaja. Esa relación es útil cuando usted va a hacer aplicaciones estructurales en aviones, automóviles y otros productos, ¿sí? En los que el peso y la energía son preocupaciones. Por ahí el auto Tesla, que no pesa mucho, por ahí algún Lamborghini que usted puede ver los videos de fabricación, pues, usa muchas piezas que son hechas en fibra de vidrio, en fibra de carbono, es para reducir su peso y obviamente hacer piezas de alta resistencia, si es gama alta, ¿no? Como el Koenigsegg, como que esos carros que son muy lujosos, ¿no? El peso es muy importante, pues para que sean carros más eficientes, tengan menos peso y puedan eh, tener mayor velocidad, ¿no? Los carros súper deportivos son un ejemplo. También
en la industria aeronáutica, en los aviones, en la industria aeroespacial, o sea, son materiales que se usan, sí, muy frecuentemente, ¿no? Porque es muy importante eso, ¿no? La relación del peso y la resistencia que tiene, ¿sí? Alta resistencia y bajo peso. La expansión térmica. La densidad de un material en función de la temperatura, pues. Hizo ejercicios en física 200. También muy seguramente hizo ejercicios en resistencia de materiales. Uh, Esto es muy importante, lo de la expansión térmica cuando se diseñan dispositivos. ¿Sí? Si usted tiene algún dispositivo que está operando bajo ciertas circunstancias ambientales, ¿sí? Temperaturas bajas, o no tanto la de temperaturas bajas, sino un diferencial de temperatura muy elevado, si es que se cambia de una temperatura muy baja a una temperatura muy alta. Por ejemplo, ciertas estructuras, los puentes hechos en Estados Unidos, eh, recuerde que hay países, los países nórdicos, por ejemplo, que presentan las 4 estaciones del año y entre el verano y el invierno las temperaturas son extremas. Entonces, a la hora de diseñar hay que tomar en cuenta la expansión térmica. ¿Sí? Por lo general, la densidad disminuye al aumentar la temperatura. ¿Sí? La densidad disminuye al aumentar la temperatura porque a nivel microestructural lo que se está haciendo es agitando las moléculas de los átomos del material. ¿Sí? Está ganando energía, está elevando, si lo ve desde un punto de vista de la termodinámica, está elevando su entropía, un mayor desorden molecular. ¿Sí? Eso es lo que antecede para pasar de un estado sólido a líquido, ¿no? Y si sigue dándole energía, pasará de un estado líquido a gaseoso, si es posible, y plasma. Pero la idea es esa, ¿sí? La densidad va muy amarrada y muy ligada a la cuestión de la temperatura y también a la cuestión de la eh, expansión térmica, ¿cierto? El volumen por unidad de peso aumenta al aumentar la temperatura también, ¿sí? Ese es, recuerde que el volumen está muy relacionado también con la densidad, ¿sí? Entonces, la expansión térmica es el nombre de este efecto, de la temperatura sobre la densidad, ¿sí? Recuerde que el coeficiente de expansión térmica lineal, ¿verdad? Es alfa. El coeficiente de expansión térmica volumétrica es 3 veces alfa o beta. Eso es lo que miran ustedes en física 200. Y pues, como les decía, es importante. Usted diseña, si usted es ingeniero biomédico o solo es ingeniero y empieza a diseñar prótesis, ya sea clavos o piezas para reforzar la estructura ósea de alguien que se ha caído, que se ha eh, accidentado. Por ejemplo, hace poco mi mamá se accidentó y es muy posible que operarla de la cadera y muy seguramente eh, tendrán que reforzarle con algún clavo, si los famosos clavos que ustedes escuchan que dicen, no, se quebró el brazo y le pusieron un clavo. O el pie es una fractura y no cierra, o sea, hay que ponerle un clavo, dicen. Pero no solo es un clavo de acero, es un clavo ya de un material muy especial. No recuerdo el nombre, es un material que aguanta la corrosión y su coeficiente de expansión térmica es bajo, ¿sí? O sea que a cambios de temperatura, sea corporal o de ambiente, pues no habrá una variación de su longitud eh, tan fuerte. Pues imagínense el cuerpo humano que es tan preciso, ¿no? Vamos a ir viendo esos materiales cuando miremos el siguiente parcial. Pero bueno, son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar. ¿Sí? No solo el hecho de que soporte cargas mi material. ¿Sí? Bien, como les decía, el coeficiente de expansión térmica, esta formulita que tantas veces usaron ustedes, eh, básicamente es el cambio de longitud es igual a la longitud inicial por el cambio de temperatura
multiplicada por el coeficiente de expansión térmica. Sí, es básicamente eso. Entonces, la variación de longitud será proporcional a ese coeficiente de expansión y también a la cambio de temperatura. O sea que entre más cambio de temperatura tenga, más cambio habrá en la longitud. Pero no solamente eso, tiene que ver mucho el coeficiente de expansión térmica, que eso es diferente para cada material, si no es el mismo, o sea, cambia para cada material y como les había dicho, el coeficiente de dilatación térmica del aluminio es mayor que la del cobre y el cobre es mayor que la del acero. Sí, es bien interesante cómo se relaciona eso. Bien, la expansión térmica se utiliza en conjuntos de ajuste por contracción y expansión. Es el famoso ejemplo de que hay ciertos anillos que llevan un ajuste térmico. Esto puede calentar una pieza, introducirla, un anillo, introducirla en un eje. Y ya cuando recupere su temperatura original, pues habrá un aprete, un, un ajuste térmico sería. ¿Sí? La expansión térmica puede ser un problema en el tratamiento térmico y la soldadura debido a las tensiones térmicas que se desarrollan en el material durante estos procesos. Sí, cuando usted hace un proceso de soldadura, es algo bien delicado porque usted quiere unir dos piezas, puede ser acero, puede ser alguna aleación de acero, uh, pueden ser piezas de cobre, aluminio, no sé, con algún tipo de soldadura en específico, puede ser TIC, MIG, MAC, puede ser soldadura de plasma, soldadura eléctrica, no sé. Independientemente del tipo de soldadura que usted use, cuando usted haga el proceso de soldadura, se está sometiendo a una temperatura elevada. ¿Sí? En la zona donde hubo la soldadura hay una temperatura elevada localizada ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando esté en proceso de soldadura, empezarán a haber tensiones, ¿sí? Tensiones térmicas, ¿sí? Que se desarrollan durante este proceso. Recuerdo un trabajo que hice con la gente aquí de Tegucigalpa. Ellos se dedican a renovar las cucharas de las máquinas de excavadoras y todo. Ellos tenían un problema, tenían que renovar las cuchillas, ¿sí? Como que no agarra la cuchara, tenían que soldarle un refuerzo. Entonces el problema que ellos tenían era, bueno, no sabemos cómo soldar, nos decían. Si soldamos de continuo el cordón, ¿qué va a ocurrir? Cordón de soldadura. Eh, Investigamos y obviamente el material que estaban soldando no era acero simple, era un tipo de acero en especial. Segundo, el electrodo era un electrodo especialmente para trabajar ese material. Entonces, ¿qué ocurría? Ellos no sabían qué hacer para soldar porque um, al soldar un material, si usted hace una soldadura de continuo y es muy profundo el cordón de soldadura, usted va a empezar a provocar dilatación térmica. ¿Sí? Y una vez que el material regrese a su estado original de temperatura, lo que ocurrirá es que empezará a haber tensiones superficiales eh, y eso puede llegar a ocasionar problemas, ¿sí? O sea, que falle la soldadura, que haya fisura en el material, que haya eh, pandeo, si es posible, en la estructura. Y eso afecta a los dispositivos mecánicos. Entonces, ¿qué tocó hacer? Investigar y descubrimos el hecho de que primero había que calentar el material con un soplete de soldadura, soplete de soldadura autógeno, toxicorte, calentar el material, eso era lo primero del procedimiento. Y después soldar los cordones eh, por partes, y como poniendo de distancia eh, entre trazo de cordón. O sea, como hubiera siendo eh, una línea de trazo. Y ya cuando enfriara, ya se acomodará bien la pieza, puedes hacer una soldadura en los espacios libres. Si es para que las tensiones, debido a la alta temperatura, se distribuyeran.
Sí. Entonces ahí la importancia de la expansión térmica en la fabricación. Se debe tener cuidado. Sea que vaya a soldar una estructura, un portón, lo más básico que haga usted, bueno, los soldadores tienen mucha experiencia y le dirán, no, empiece a soldar por aquí, hágalo en cruz, o empiezan a darles consejos, porque ellos saben que la expansión térmica afecta mucho. ¿Sí? Recuerda que usted está deformando el material de forma térmica, entonces, cada vez que enfríe, eh, naturalmente el material o la estructura querrá regresar a su estado original. Y como digo, eso puede provocar esfuerzos o tensiones que pueden hacer que falle la estructura. Entonces hay que tener cuidado ahí. Bien, las características de fusión de los metales. Bueno, aquí se tradujo mal la diapositiva. TM es fijo, es temperatura de fusión o melting, que es donde se derrite el material. ¿Sí? Pues obviamente ya hemos venido hablando de esto, es la temperatura a la que se transforma de un estado sólido a líquido. ¿Sí? En un elemento puro. ¿Va? Claro, si es aliado ya es un diferencial de temperatura. ¿Sí? La transformación inversa ocurre a la misma temperatura y se llama punto de congelación o de fusión. Bien, ¿qué es el calor de fusión? Es la energía térmica requerida en la temperatura de fusión para lograr la transformación de sólido a líquido. Si eso se ve más a fondo en los procesos de fundición, en procesos de manufactura 1, que es ya la clase de los fundamentos para la fundición. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más tranquilamente. Um, bien, la función de las iones metálicas. Bueno, como le decía, a diferencia de los metales puros, la mayoría de las reacciones no tienen un solo punto de fusión. Recuerden que no funde a una temperatura constante, sino que para pasar de estado sólido a líquido pasan por un diferencial de temperatura. ¿Sí? Claro, usted puede hablar de la temperatura de sólidos y la temperatura de líquidos, que son las temperaturas donde usted tiene una aleación. ¿Sí? No, toman ese nombre, temperatura de sólidos y líquidos. ¿Sí? Entonces, entre las dos temperaturas, la aleación es una mezcla de metales sólidos y fundidos, ¿sí? Exceptuando las aleaciones eutécticas, que está fundida a una sola temperatura, una excepción a la regla. Entonces, sí, las aleaciones funden y no funden a una temperatura constante, a una sola temperatura, sino que funden un diferencial de temperatura. Bueno, aquí se pone el ejemplo, la excepción a la regla, en una aleación de plomo-estaño, que es una aleación eutéctica. ¿Sí? ¿Qué significa eutéctico? O esta combustión eutéctica. ¿Qué es lo que me dice? Que una aleación de plomo-estaño a un 61.9% de estaño, ¿sí? A una temperatura de aproximadamente 200 grados Celsius, usted va a poder pasar de sólido al líquido. ¿Sí? Solo en ese punto. Si usted se mueve hacia la derecha, por ejemplo, un 63%, usted ya no va a pasar en un solo punto, sino que entrará a una zona de mezcla. Si usted se mueve abajo del 60, igual, no será una sola temperatura para pasar de sólido a líquido. Esto es lo que se le conoce como una aleación eutéctica. ¿Sí? Es una aleación que puede fundir en un solo punto de fusión, ¿sí? Pero a una composición determinada. ¿Sí? Bien, en materiales no cristalinos como el vidrio, ocurre una transición gradual de estado sólido a líquido. Si el material sólido se ablanda gradualmente a medida que aumenta la temperatura. Finalmente se vuelve líquido con el punto de difusión. ¿Sí? Durante el ablandamiento, el material tiene una consistencia de plasticidad eh, creciente, cada vez más como un fluido. Bien, estos son los vidrios, ¿no? Se comportan de manera distinta. Acá me ponen el ejemplo. ¿Qué ocurre con la densidad? Pues
Aquí es la densidad o el recíproco de la densidad sería el volumen específico y la temperatura. ¿Cómo varía? El vidrio me presenta esta recta o esta curva, pues sí sería una recta con pendiente, ¿no? Una relación sólida representa esto. Y un material puro, ¿no? Sí, o sea, cómo varía el volumen específico de cada tipo de material. Es interesante, ¿no? Que en el metal sólido es una sola recta. Bien, importancia de la fusión en la fabricación. Ah, bien, los metales con puntos de fusión más bajos son generalmente más fáciles de fundir. Puedo dar fe de eso. No es lo mismo que usted quiera fundir, qué sé yo, acero, que va a fundir a más de 1600 grados, que usted quiera fundir aluminio, o cobre que funde a 1000, un poquito más de 1000, o el aluminio que funde a unos 700. Claro, si usted quiere ya fundir materiales como el estaño, el plomo, ya el comportamiento es distinto. Sí, ya es más fácil fundir, porque su punto de fusión es el color. ¿Sí? Bien, el moldeo de plástico. Las características de fusión de los polímeros son importantes, que en casi todos los procesos de conformación de polímeros. Si recuerda los polímeros, cuando usted mire un cable, todos los cables que usted ve, que están recubiertos eh, con material aislante, son polímeros, ¿no? Ah, la sinterización de metales en polvo o la famosa metalurgia en polvo. La sinterización no funde el metal o el material, pero las temperaturas deben acercarse al punto de fusión para lograr la unión requerida de los polvos. Esto es lo que llama como la metalurgia en polvos, eh, que es hacer piezas mediante polvos metalúrgicos que se calientan en un proceso, una especie de tratamiento térmico llamado sinterización, en el cual las partículas de polvo se cohesionan. Si eso se mirará más adelante, o lo vamos a ampliar de manera más, siendo más a fondo. Ah, sí, esa es la importancia de la función de la fabricación, sí, la función de los metales, de plástico y la sinterización de metales en la metalurgia de polvos. Bien, propiedades térmicas. Hemos hablado, la estabilización térmica, la fusión y el calor de fusión son propiedades térmicas porque la temperatura determina el nivel de energía térmica de los átomos, lo que provoca cambios de los materiales. ¿A qué significa? Que según el calor de fusión, según el material que tengan, así va a ser el calor de fusión, y esto determinará cuánta energía necesitan o requieren para fundir el material. Esto ya corresponde a los procesos de fundición. Sí. Bien, las propiedades térmicas adicionales, está el calor específico, ¿sí? Que eso influye mucho a la hora de fundir un material. Está la conductividad térmica, ¿sí? No es lo mismo la conductividad térmica del aluminio que la del cobre, ni la del acero, ¿sí? Para cada material es distinto, ¿no? Y si es aleación, esto también va a cambiar. Eh, Se dará cuenta que cuando usted hace una aleación de ciertos materiales, su conductividad eléctrica y térmica cambia, ¿sí? Todas estas propiedades se relacionan con el almacenamiento y el flujo de calor dentro de una sustancia. Piensa en la cocina. Por lo general las estufas, mm, los utensilios de cocina para cocinar, las frideras están hechas en acero, algunas en aluminio, algunas ollas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en función de la conductividad térmica, ¿sí? Eh, Bien, habíamos hablado del calor específico, de la cantidad de energía térmica que usted requiere para aumentar la temperatura de, en una unidad de masa de material en un grado. O sea, básicamente es cuánta energía requiere para aumentar la temperatura de cierta cantidad de material
Esto ya tiene que ver mucho con los procesos de fundición, ¿sí? Los de fundición y eso que se ven en proceso de manufactura puro, ¿sí? O sea, ya con eso se dará cuenta usted que no es lo mismo fundir una libra de aluminio que fundir 10 libras de aluminio. No es lo mismo fundir una libra de cobre que 10 libras de cobre. O sea, la cantidad de material que usted tenga determinará cuánto energía y calor necesita para fundir el material. De ahí que los procesos de fundición, el gasto se genera en la energía que se requiere a fundir los metales. Pero usted pensará, ¿y por qué no usa un horno eléctrico para fundir metales? Porque es caro la energía eléctrica, que sepa, ¿por qué no usar gas LPG? Ah, toca comprar gas y es caro. Entonces, ¿qué alternativas se pueden tener para fundir los metales? Usar aceite quemado, ¿sí? Hay muchas fundidoras que usan aceite quemado, hacen una mezcla entre el aceite y el oxígeno, usan un ventolín y van quemando el aceite. Esto hace que se eleve la temperatura. Muy interesante hacer un proyecto de eso. Estuve trabajando con un ingeniero que usaba un horno de aceite quemado, ¿sí? Aquí en Tegucigalpa, y pues alcanzaba más de 800 grados Celsius. Sí, era un horno que usaba aceite quemado. Pero bueno, eso es lo que le vengo diciendo. O sea, la energía que usted requiera para fundir cierta cantidad de material, pues obviamente depende del tamaño del material, la temperatura a la que se tiene que elevarlo y el poder calorífico pues, del combustible que usa. Y el calor específico volumétrico es la cantidad de energía térmica que usted requiere para elevar la temperatura, ¿sí? De una unidad de volumen de material en un grado, ¿sí? Entonces, eso depende, ¿va? del material. Conductividad térmica de un material es la capacidad de transferir calor a través de sí mismo mediante el mecanismo físico de conducción térmica. El caso que les ponía, pues, materiales de cocina, las ollas, de qué materiales están hechos. Ustedes buscan por ahí qué materiales se usan más en la cocina, ¿sí? Bien. Ok, el coeficiente de conductividad térmica es generalmente alto en los metales y bajo en cerámicos y plásticos. Tiene que ver mucho la disposición atómica de los metales, ¿sí? Por eso es que son tan usados, tan ampliamente usados en general o en la industria, ¿no? Bien, la difusividad térmica es una relación entre la conductividad térmica y calor específico, ¿sí? Eso se usa mucho en los análisis de transferencia de calor, ¿sí? En la famosa ecuación de calor. Eh, bueno, si alguna vez llevan métodos matemáticos se darán cuenta, ¿sí? La difusividad térmica se usa bastante ahí. Para cada materia es distinto. Bien, ¿por qué es importante las propiedades térmicas en la fabricación? Bueno, porque esto genera calor. Si, por ejemplo, usted va a cortar un material en el torno, en la fresa, esto genera fricción y por lo tanto calor, ¿sí? También en los muchos casos el calor es la energía que realiza el proceso. Por ejemplo, los tratamientos térmicos, lo que he explicado. Por ejemplo, está el templado, en que usted calienta un material y lo enfría bruscamente. Está el recocido, en el que usted calienta un material y lo enfría lentamente. Está el normalizado, que usted calienta un material y después lo enfría con la temperatura ambiente. Y así hay diversidad de tipos de tratamientos térmicos. Está la sinterización, que es de los metalurgia en polvo y cerámica, ¿sí? En otros casos, el calor se genera como resultado del proceso. Eh, el ejemplo que le ponía, el mecanizado de metales, el torneado, el fresado, y a veces el conformado en frío, cuando ustedes forman en frío un material, ¿sí? Despide calor. Pues obviamente porque las moléculas o los átomos no se quieren separar y pues eso tiene que haber una inversión de energía. Bueno, la difusión
de masa. Bueno, aquí puse masiva. Bueno, otra vez la traducción mal hecha. Difusión de masa. ¿Sí? En movimientos de átomos o moléculas dentro de un material o a través de un límite entre dos materiales en contacto. Debido a la agitación térmica de los átomos en un material, puede ser sólido, líquido o gas, los materiales se mueven continuamente. ¿Sí? En líquidos y gases, donde el nivel de agitación térmica es alto, se trata de un movimiento de itinerancia libre. ¿Sí? O sea, los átomos y las moléculas se pueden mover de forma más rápida, ¿no? Ahora, en los metales el movimiento atómico se ve facilitado por las vacancias y por los espacios intersticiales y otras imperfecciones en la estructura cristalina. ¿Qué procesos podemos ver? Difusión de masa. En los procesos de en tratamientos superficiales, o los famosos endurecimientos superficiales como el carbonizado, el nitrolizado, el carbonitrolizado. En el carbonizado lo que se intenta es introducir mediante difusión de masa carbón en los intersticios del acero. ¿Sí? Y esto hace que la superficie tenga un gran o alto contenido de carbono y por lo tanto sea más fácil endurecerlo. ¿Sí? El ejemplo clásico de que usted necesita un dispositivo mecánico que sea fuerte en su exterior, duro, y en su interior sea tenaz, ¿sí? Para que aguante el impacto. Y aguante o absorba las vibraciones. En cambio, en el exterior que sea duro para que aguante el desgaste. Por ejemplo, las ruedas dentadas. Ciertos dispositivos que están en contacto. Que no solamente hay fricción, sino desgaste. ¿Sí? Y bueno, como les decía, la difusión de masa pues se usa en eso de los tratamientos superficiales o los endurecimientos superficiales, como el carbonizado, el nitrolizado, también está el borizado y hay otros por ahí. ¿Sí? Bien, aquí me ponen es pues una forma sencilla de ver lo que es el proceso de difusión de masa. Sí, es un esquema, ¿no? Entonces usted tiene dos materiales en estado puro y usted lo que hace es introducir un material A en un material B. Sí, material A en el B entra en los intersticios y de igual forma el B entra en el A y entra en los espacios intersticiales. La vacancia también. Eso hace o favorece la difusión de masa. Al final usted tendrá una mezcla uniforme del material A y el material B. Sí. Otro ejemplo donde ocurre esto, um, los hermanos Wright, los primeros los pioneros en la aviación, construyeron en una ocasión un motor para su avión. Usaron moldes de metal para fundir la carcasa. Al final la carcasa era de aluminio y ellos habían notado que era un aluminio muy resistente, que era lo que había ocurrido, que el molde que usaron, el molde permanente que usaron para fundir el bloque, era de cobre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Trazos de cobre habían entrado por medio de difusión de masa hacia el aluminio, provocando que el aluminio se convirtiera en una lesión mucho más resistente. Eso es un ejemplo de difusión de masa. Bien, lo que les decía, los tratamientos de endurecimiento de superficie basados en la difusión incluyen la cementación y la nitruración. También está el carburizado, el borizado, que yo les decía, ¿no? Carburizado en base a carbón, el borizado usando oro. Está la soldadura por difusión. Se utiliza para unir dos componentes presionándolo y permitiendo que se produzca la difusión a través del límite para crear una unión permanente. Sí. Bien, vamos a tratar de terminar. Están las propiedades eléctricas.
¿Sí? Los materiales de ingeniería exhiben una gran variación en su capacidad para conducir la electricidad. ¿Sí? El flujo de corriente eléctrica implica el movimiento de portadores de carga. Vean, las cargas que son partículas infinitesimalmente pequeñas que poseen carga eléctrica. ¿Sí? En los sólidos, estos portadores de carga son los electrones. En una solución líquida, los portadores de carga son iones positivos y negativos. Bien, el movimiento de los portadores de carga es impulsado por la presencia de voltaje eléctrico. ¿Sí? Y son resistidos por las características inherentes del material, como la estructura atómica, la unión entre átomos y moléculas. Es lo que hemos venido hablando, según la estructura molecular, los átomos, la disposición a nivel atómico del material hace que sean buenos o malos conductores de la electricidad. Por ejemplo, los metales en general, ferrosos y no ferrosos, son buenos conductores de la electricidad, unos mejores que otros. Podría poner que la plata es mejor conductor, creo, no recuerdo bien. La plata es mejor conductor que el oro que el aluminio es mejor conductor que el acero y así. Puede ir cambiando eso. Claro, si usted pone un material, un cerámico, que más bien es no solo aislador del calor, sino también de la electricidad. Por ejemplo, en los bornes, en los tendidos eléctricos que se usan porcelana, ¿no? Y en ciertos dispositivos que usted sabe pueden aislarle de la electricidad, ¿no? Bien, la resistencia en una sección uniforme de un material, por ejemplo un cable, depende de su longitud, de su sección transversal, ¿sí? Y la resistividad del material. Recuerde que la resistividad está dada en ohmios. Entonces, ¿qué es la resistividad? Es una propiedad que define la capacidad de un material para resistir el flujo de la corriente. La resistividad no es una constante, varía al igual que muchas otras propiedades, con la temperatura. ¿Sí? Para los metales, la resistividad aumenta con la temperatura. Sí. Bien, a menudo es más conveniente considerar un material como conductor de corriente eléctrica en lugar de resistir su flujo. ¿Sí? La conductividad entonces es simplemente el recíproco de la resistividad. Lo que les decía, los metales son los mejores conductores de la electricidad debido a su unión metálica, es decir, lo que hemos venido estudiando. La mayoría de los cerámicos y polímeros cuyos electrones están estrechamente unidos por enlaces covalentes iónicos son malos conductores. ¿Sí? O sea, no se puede mover la energía eléctrica de forma libre. ¿Sí? Muchos de estos materiales se utilizan como aisladores porque poseen altas resistividades. ¿Sí? Materiales cerámicos y polímeros. No en vano es que los cables de tendido eléctrico estén recubiertos con algún polímero, ¿no? O los cables que usan para sus dispositivos electrónicos. ¿Sí? Bien, un semiconductor es un material cuya resistividad se encuentra entre un aislante y un conductor. Si así de manera sencilla se determina, un semiconductor. El material semiconductor más común pues, en la electrónica es el silicio, debido en parte a su abundancia en la naturaleza y su costo relativamente bajo y su fácil procesamiento. Bien, lo que hacen los semiconductores sean únicos es la capacidad de alterar significativamente las conductividades en la química de su superficie en áreas muy localizadas para fabricar circuitos integrados. Entonces, por eso tiene mucha razón de ser
el hecho cuando usted esté usando un aparato electrónico y este eleva su temperatura por el uso. Por ejemplo, la computadora. Si usted no tiene en su computadora una ventiladora o un cooler que enfríe eh, la placa electrónica, el disco duro, y este se eleva la temperatura. Suponga que eleva la temperatura no a manera de fundir la computadora, que eso no va a pasar, fijo, se va a apagar primero. Pero supóngase que no sea tanto ese problema, que la computadora soporte una alta temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando usted se le calienta una computadora, se pone lenta. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, que los semiconductores eh, cambian, ¿sí? Su capacidad, o sea, la capacidad que tienen de alterar su conductividad, ¿sí? Esto dependiendo de la temperatura también. Bien, el mecanizado por descarga eléctrica, procesos ahí de, creo que se ven en manufactura 1. Eh, utiliza energía eléctrica en forma de chispas para eliminar materiales de los metales. También están los procesos de soldadura importantes, como la soldadura de arco eléctrico, la soldadura por puntos de resistencia, ¿sí? Que utilizan energía eléctrica para fundir metal de la junta. Bien, la capacidad de alterar las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores es la base de la fabricación de la microelectrónica. Y por ella podemos hablar de la nanoelectrónica. Ya hay, se están produciendo eh, dispositivos con la nanofabricación en la nanociencia y la nanotecnología muy interesantes. Por ahí vamos a ver teléfonos mucho más avanzados, dispositivos electrónicos mucho más avanzados. Sí. Bien, la electroquímica. Bien, se ocupa, un campo de la ciencia que se ocupa de estudiar la relación entre la electricidad y los cambios químicos. ¿Sí? O sea, la conversión de energía eléctrica y química. ¿Sí? Eh, Ponen el ejemplo. Si en una solución de agua las moléculas de un ácido base o sal se disocian en iones cargados positiva y negativamente. ¿Sí? Los iones son los portadores de carga en la solución. Permiten la conducción de la corriente eléctrica desempeñando el mismo papel que juegan los electrones en la conducción metálica. Bien, este proceso término llamado proceso electroquímico, donde tenemos un electrolito, que es la solución ionizada. Tenemos los electrodos, donde la corriente entra y sale de la solución en conducción. Tenemos el ánodo, que es un electrodo positivo, y el cátodo, que es un electrodo negativo. Todo el arreglo se llama la celda electrolítica. ¿Sí? Este es bastante usado en los procesos electrolíticos, en los que se hace un recubrimiento, ya sea cobrizado, ya sea el famoso cromado, eh, el zincado, ¿sí? Se usan estos procesos electroquímicos, ¿sí? La mezcla entre química y eléctrica. Uh, pues como les venía diciendo, más específicamente se le llama, estos procesos se le llama como electrólisis, ¿sí? Es el nombre dado a estos cambios químicos que ocurren en una solución, ¿sí? Puede haber una deposición o disolución del material o una descomposición del gas de la solución. Esta es la electrólisis. Hablamos a nivel pues, de proceso, un proceso electroquímico, ¿no? Bien, un ejemplo bien clásico de lo que es la electrólisis. Tenemos el ánodo, que es el electrodo positivo, y tenemos el cátodo, que es el electrodo negativo. Entonces los electrodos fluyen de negativo a positivo. Recuerden que opuestos se atraen. Y si, por ejemplo, usted desea recubrir un material, aquí se disocia. Creo que este sería nitrógeno, a ver, hidrógeno sería. Este es O2.
Si es el proceso de descomposición del agua. Tenemos el electrolito, que es un ácido sulfúrico. Y tenemos un electrodo de platino y otro de carbono. Ambos químicamente inertes. Bien, yo podría poner un ejemplo distinto. Por ejemplo, poner el proceso de cobrizado, donde el cátodo sería el cobre y el ánodo sería una pieza de acero, por ejemplo. Este empieza a hacer el proceso de electrólisis y las partículas del cobre se desprenden y se depositan por electrodeposición encima del material, ¿sí? Del ánodo. Este es el proceso que se usa para hacer los recubrimientos superficiales. Ya, ya podemos hablar del cobrizado, que es material que se deposita es el cobre. Podemos hablar podemos hablar del cromado, que es el cromo que se deposita. Y si usted puede ver piezas que tienen un buen acabado superficial porque han sido recubiertas, ¿sí? En este caso, de este tipo de materiales. Este es el ejemplo de una electrólisis, ¿sí? Es un proceso electroquímico. Bien. Como les decía, si hablamos de electrólisis, en procesos de manufactura, tenemos lo que es la galvanoplastía. Si es una operación que entrega una fina capa de un metal, por ejemplo el cromo, a la superficie de un segundo metal, por ejemplo el acero. Si es con fines decorativos o de otro tipo. Si el ejemplo que les ponía, no. En este caso se llamaría cromado. Si fuera cobre, cobrizado. Si fuera zinc, zincado. ¿Sí? Bien, tenemos el mecanizado electroquímico. Pues este ya es un proceso no tradicional. ¿Sí? Es un proceso en el que usted elimina material de la superficie de una pieza metálica usando energía electroquímica. ¿Sí? Bien, dejamos hasta ahí. Este capítulo es más corto. Sí es importante. Espero que hayan leído lo suficiente. Y ya mañana estaremos listos para desarrollar el examen. Solo revisaré la encuesta para ver la hora que ustedes escogieron. Y pues yo les mandaré al correo y al grupo la información correspondiente. Así que nos vemos mañana. Con esto cerramos el primer parcial y ya estamos listos para la evaluación.